Muy buenos días, compañeros, docentes. En esta ocasión, los presentes Marisabel Griego Herrera, María Elena Guerra Fuentes, Lucía Carolina Jiménez de Alba, Dairi Daniela Torres Pereira y Jordan Alberto Salazar Díaz, enfatizaremos o más bien profundizaremos el tema de cuasicontratos de la asignatura Civil Obligaciones, segunda parte, de la Universidad de La Guajira. Para entender los temas a tratar, primero debemos conocer qué es una obligación. Posteriormente daremos mención general y de forma breve a las fuentes de las obligaciones, asimismo especificando el estudio del cuasicontrato como fuente de ellas. Se pretende hacer un breve análisis para dar a conocer cada una de las que la conforman. Ahora bien, por obligaciones se entiende que este es el vínculo jurídico en el que una persona o sujeto pasivo denominado deudor se compromete con otro sujeto activo denominado acreedor a cumplir una prestación de dar, hacer o no hacer. Entonces, como el deudor está atado al acreedor a dar cumplimiento de esta. Según el origen etimológico de la palabra obligación, esta proviene del latín obligatio, cuyo concepto está estrechamente relacionado con una atadura o un compromiso. Mencionando sus fuentes, estas son las que dan situación a los actos jurídicos o vínculos jurídicos. De este hacen parte lo que son el contrato, cuasicontrato, delito y cuasidelito. Ahora bien, para efecto de este estudio nos concentramos en la fuente de la obligación, que es el cuasicontrato, que es el tema que desarrollaremos a continuación. Estos llamados cuasicontratos son una institución que comparte casi todas las características que tienen los contratos. Conocemos como contratos a un acuerdo de voluntades entre varias partes que tiene como objeto producir obligaciones jurídicas. Siguiendo pues esta línea de tiempo, línea de pensamiento más bien, diremos que los contratos diremos que los cuasicontratos también producen consecuencias de derecho, solo que estos carecen de uno de los elementos indispensables de los contratos, el cual es el consentimiento de los sujetos. A continuación, presentaremos lo que es la gestión de negocio o agencia oficiosa. La definición nos la da el artículo 2304 en el Código Civil colombiano, que dice así: la agencia oficiosa o gestión de negocios ajenos, llamada comúnmente gestión de negocio, es un contrato por el cual el que administra sin mandato los bienes de alguna persona se obliga para con ésta y lo obliga en ciertos casos. Encontramos una serie de características también en la gestión de negocio, que es un cuasicontrato. También la gestión debe ser sin acuerdo de voluntades o espontánea. Por consiguiente, el agente oficioso debe obrar sin mandato, por lo que supone la intromisión en el negocio debe ser espontánea. Y por último, y no menos importante, el agente oficioso se obliga con el interesado solo en ciertos casos establecidos por la ley. También encontramos dos elementos para que este se configure: el subjetivo y el objetivo. El objetivo es la existencia de un negocio jurídico ajeno, mientras que el subjetivo, los sujetos de un gestor de negocio ajeno y un dueño del negocio. Así tenemos en el cuasicontrato que también se da el pago de lo no debido, establecido en el artículo 2313 del Código Civil, que dice que si el que por error ha hecho un pago prueba que no lo debía, tiene derecho para repetir lo pagado. Entonces sabemos que muchas veces podemos equivocarnos a la hora de hacer un pago y lo hacemos a una persona diferente a nuestro acreedor, o simplemente pagamos algo que en realidad no debíamos. Así pues ocurre el pago de lo no debido cuando el deudor cancela una suma de dinero creyendo que él debe ese monto, fundamentando su decisión en una obligación que no existía al momento de realizar el pago, incurriendo pues de esta forma en un error al creer equivocadamente que se encontraba obligado a realizar esta operación. También hablamos de que se establece una existencia de una obligación en circunstancias como se debe comprobar la existencia de sus intervinientes, que una persona, no siendo el sujeto pasivo de la obligación del deudor, ejecuta a favor del acreedor el pago, pero este no siendo él el deudor.
Por otro lado, también podemos encontrar que una persona, siendo el sujeto pasivo de la obligación, siendo el deudor, ejecuta el pago de la prestación que ella es el objeto de la obligación y éste la ejecuta en favor de una persona que no es el acreedor. También es poco probable, pero poco sucede, que es cuando una persona, no siendo el sujeto pasivo de la obligación, se autodetermina y que ejecuta ante una persona que tampoco es el acreedor. De todos estos casos de distingue se presentan ciertas cosas que son de trascendencia jurídica, ya que en principio distinguimos que existe el error, todos actúan con error. En la contraparte distinguimos el enriquecimiento sin causa, de que el acreedor no cuenta a veces con los argumentos necesarios para poder retener ese pago, y precisamente ahí nace la vida del derecho, el cuasi contrato, porque de ahí nace el pago de lo no debido, un pago que no se debe. También se establece que deja de existir una obligación, ya sea por diversos motivos, porque ha prescrito la deuda, porque se ha celebrado una novación o otra persona ha efectuado el pago y por ende la obligación se extingue. Pero cuando es el pago de lo no debido, la deuda debida se extingue. Entonces, si un deudor va a pagar la deuda y otro la había pagado, el que se culpa es el acreedor por retener ese pago efectuado. En conclusión, hay que determinar que existe el error, hay un enriquecimiento sin causa, dado que se había aumentado el patrimonio de una persona sin haber una justificación. A continuación, el enriquecimiento sin causa. Primeramente, este constituye una de las fuentes de las obligaciones modernas dentro de nuestro ordenamiento jurídico positivo. Asimismo, su naturaleza de acción se funda en idea o necesidad de restituir o restablecer el equilibrio patrimonial entre dos sujetos de derecho, el enriquecido y el empobrecido, y no en la idea de reparar algún daño injusto causado. Es aquí donde entra la acción in reverso, que tiene por finalidad la restitución o restablecimiento del equilibrio patrimonial alterado, es decir, es una acción de equidad. Por ende, se es importante recalcar que el enriquecimiento sin causa y la acción in reverso son dos figuras distintas pero ligadas. Se diferencian en que el enriquecimiento sin causa es un principio general del derecho, que prohíbe incrementar el patrimonio sin razón justificada, mientras que la acción in reverso es la figura procesal, a través de la cual el empobrecido reclama los efectos de vulneración de dicho principio general, es decir, el enriquecimiento sin causa. Dicho esto, cito la sentencia número T 219 del 95, que establece que para que éste se configure debe probarse la existencia de tres requisitos importantes. Primero, un enriquecimiento o aumento de un patrimonio. Segundo, un empobrecimiento correlativo de otro. Y por último, que el enriquecimiento se haya producido sin causa, es decir, sin fundamento jurídico. El abuso del derecho. El abuso del derecho se da cuando existe una desviación o distorsión del espíritu de los derechos, sea porque se ejerce con la fría intención de querer causar daño o porque no existe un interés actual y propio, o porque se desarrolla lo que es la imprudencia o negligencia. La teoría del abuso tiene como fundamento la consideración de que el hecho es una función que debe ejercerse para el cumplimiento del fin social y sobre las bases de estricta justicia. El abuso del derecho se presenta en tres situaciones. La primera es que el derecho se ejerce con la intención de querer causar daño o sin un motivo legítimo. La segunda es cuando se ejerce de una manera mal dirigida. Y por último, la relación de causalidad entre el acto abusivo y el daño abusivo. El acto abusivo es el derecho que se produce como consecuencia de la obligación de reparar el daño causado mediante la reparación con especie o compensatoria. Para caracterizar el ejercicio abusivo del derecho se necesita analizar los siguientes elementos, que son objetivos y subjetivos. Los objetivos atienden a los fines de la norma jurídica y estima el acto abusivo cuando viola o excede en estos fines. Y el subjetivo es el acto abusivo cuando existe el dolo o culposidad del sujeto. Otra de las características que integran el abuso del derecho es la intencionalidad, negligencia, la falta de interés legítimo, el ejercicio contrario a la función económica y social y el ejercicio contrario a la moral o a las buenas costumbres.